Buenos días a todos, bienvenidos a el cuarto episodio de esta temporada del viaje hacia la hiperautomatización. Hoy estamos con Sergio Peña. Sergio Peña es socio de ITIS. ITIS pues es la organización a la que pertenecemos y pues Sergio lleva 25 años acompañando a todas las organizaciones en estos procesos de transformación. Actualmente pues es el director de desarrollo de negocios y pues está a cargo también de encontrar este tipo de soluciones y cómo vamos desarrollando el mercado con estas nuevas tecnologías. Andrés Valderrama es el líder de la célula de automatización en ITIS. Tiene a cargo la estrategia y el desarrollo de este tipo de soluciones y cómo, de acuerdo a las necesidades y lo que estemos encontrando en los clientes, pues cómo ofrecemos una solución tecnológica que pueda suplir esa necesidad. Y mi nombre es Carol Polanía, yo hago parte también del equipo de desarrollo de negocio y pues esta conversación que vamos a tener en este capítulo, la idea es que podamos enriquecerlos a ustedes con las experiencias que tenemos de cara a los clientes y también todo lo que hemos encontrado al momento de ir descubriendo pues estas tecnologías. Entonces, pues quiero antes de iniciar con el capítulo, para las personas que pues están uniendo por primera vez a esta serie, este es el cuarto episodio de una serie que hemos creado del viaje hacia la hiperautomatización. Nosotros hemos pues tenido un camino en donde básicamente lo que hemos hecho es contarles a ustedes cuáles son esas capacidades y qué necesitan saber para adoptar tecnologías que nos ayuden a generar eficiencias muy rápido. Entonces, está muy enfocada hacia la automatización de tareas, procesos, cómo podemos gestionar esos contenidos y combinar tecnologías emergentes y estas nuevas tecnologías que nos ayudan precisamente a ser más eficientes. Entonces, hemos pasado por estos tres capítulos. El primero, pues, lo que hicimos fue cuál era ese primer paso para iniciar a una estrategia de automatización. Cómo desde la alineación de los objetivos organizacionales podemos empezar a pensar en la estrategia de automatización y además investigar cuáles son esas herramientas que nos ayudan a dar este primer paso y sobre todo a responder a esos objetivos de negocio. En el segundo episodio lo que hicimos fue darles herramientas precisamente a ustedes de cómo podían empezar a priorizar y evaluar esas iniciativas que habíamos identificado, pero con sentido de negocio. Entonces ahí tenemos herramientas que nos ayudan precisamente a priorizarlas con variables que nos ayudan también a identificar por dónde se empieza, si tenemos impacto alto, complejidad alta, impacto medio y pues buscando que se defina una ruta para empezar con esa automatización. Entonces, este segundo básicamente fue cómo priorizamos esas iniciativas de automatización. Y el tercero, aquí ya tuvimos una conversación con un cliente específicamente, en donde lo que buscamos también fue dar una visión desde cómo iniciamos con un piloto, que es un camino, y el otro camino es cómo iniciamos ya con una fábrica. Entonces, en este tercer episodio vimos cuáles eran las ventajas, desventajas, al final cuál pudiera ser ese punto de inicio para que la organización pues diera este paso ya con estas herramientas que les habíamos dado en los dos episodios anteriores. Entonces hablamos de casos de uso de pilotos, casos de uso de fábrica. Y pues hoy, en el de hoy, pues vamos a hablar básicamente de cómo vamos a optimizar los recursos de la organización con la implementación de un centro de excelencia. Esta conversación pues se va a dar desde dos perspectivas, la de Sergio y la de Andrés como especialista y pues obviamente poniendo un poco las experiencias también que hemos tenido de los clientes y lo que están buscando hoy en día las organizaciones. Lo que buscamos al final es que ustedes puedan tener herramientas para identificar si están las organizaciones o no preparadas para dar este paso hacia la implementación de un centro de excelencia.
Y el siguiente capítulo, que pues ese va a ser en un mes, lo que pues vamos a conectar de todo esto, este planteamiento y esta ruta que hemos definido ya con una solución tecnológica, que pues la idea es que podamos contarles cuáles son las opciones, cuál es cómo podemos empezar a automatizar esta estrategia que ya hemos definido y pues obviamente a materializarla. Listo, entonces pues lo primero que queremos contarles en este último aterrizaje, básicamente lo llamamos el último aterrizaje porque es el resultado de las organizaciones cuando ya empiezan a implementar un centro de excelencia. Pero realmente, ¿qué es un centro de excelencia? Un centro de excelencia, pues, es un equipo interno que tiene ciertas capacidades en donde se forma teniendo en cuenta las capacidades técnicas, capacidades de colaboración, capacidades de cómo nosotros desde lo que hemos recorrido ya, como hemos hecho pilotos, hemos ayudado a identificar, hemos priorizado esas iniciativas, cómo con esas herramientas que tenemos podemos empezar a materializarlo. Lo que se busca con un centro de excelencia es que esas capacidades nos ayuden a producir más con eficiencia, que mejoremos la eficiencia y productividad de la organización y que al final el equipo interno sea el que va a identificar esas necesidades, el que las va a priorizar y además va a tener conocimientos en la tecnología para empezar a implementarlo. Esto, pues digamos que tiene unas visiones desde la estrategia de la organización y pues lo que buscamos es que con el centro de excelencia pues ya podamos poner en operación a lo que pues ya hemos venido recorriendo. Entonces, pues desde el punto de vista de lo que es un centro de excelencia, quisiéramos preguntarles a ustedes en este momento si ustedes ya tienen una iniciativa de centro de excelencia de automatización con estas tres opciones de respuesta. No lo tenemos, lo estamos pensando y ya contamos con un centro de excelencia de automatización. Ya, no sé si ya salió la encuesta, que no puedo ver aquí. Sí, claro, ya salió, ya está ahí. Ah, bueno. Listo, entonces acá pues lo que buscamos es que desde el ejercicio de lo que estamos diciendo, que es un centro de excelencia, podamos pues tener esta primera visión desde la perspectiva de negocio de cada uno. No sé, Sergio, Andrés, si quisieran aportar algo acá también. Ahí con las respuestas que van en este momento, 10% nos dice que ya cuenta con un centro de excelencia. La última vez que estuve haciendo un webinar, el número rondaba el 20%. De pronto influye un poco las regiones, pero hoy estamos con un público donde de pronto el 10% de esta audiencia ya tiene una experiencia, entonces pues muy interesante para vincularlo ahorita en la exposición y en los argumentos que vamos a tratar más adelante. Y el otro 90% ver qué más podemos discutir acá que sea de valor para que empiecen a recorrer ese camino. Listo, Sergio. Acá lo importante es que para empezar a habilitarnos en un centro de excelencia, pues sí debemos pues, haber recorrido un camino o haber dado un paso, al menos que la organización tenga claro que quiere empezar a generar eficiencias a través de tecnologías de automatización. Entonces, pues acá vamos a ir desarrollando la conversación y el primer tópico que queremos generar con ustedes es cuándo es el momento de empezar a pensar en un centro de excelencia. Desde mi rol, estando en el día a día con los clientes, pues muchas organizaciones que ya han dado ese primer paso, nos hemos encontrado que algunas ya tienen
un cierto grado de madurez en automatización, es decir, ya han identificado, ya tienen una metodología, por ejemplo, para identificar requerimientos de automatización. La organización también, algunas también ya han pensado en cuál es la visión y la estrategia alineado a esos objetivos de negocio. Entonces, esto también puede dar un indicio si ya está o no preparado, si ya es el momento de entrar a montar un centro de excelencia, y también cuál es el apoyo y el compromiso de la alta dirección. Esto es un patrocinio pues ejecutivo en donde la organización desde la cabeza, desde la presidencia, desde la junta directiva están pensando, oiga, ¿cómo somos más eficientes y cómo podemos empezar a implementar este tipo de tecnologías? Entonces, pues este es un contexto que quise darles desde lo que los clientes nos dicen a nosotros, desde las conversaciones que tenemos en el día a día, pero pues acá invito a Sergio y a Andrés desde su visión, pues ¿cuándo creen que es el momento de montar un centro de excelencia? Bueno, Carol, primero pues a todos darles como las gracias por asistir a este cuarto capítulo sobre el Centro de Excelencia, pues, el cual es un tema fascinante para todo lo que tiene que ver con la automatización. Y ya con respecto a tu pregunta de cuándo es el momento, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas sobre que las organizaciones o cuando una organización ya ha recorrido un camino, ¿sí? Interactuando, tiene unas primeras interacciones con alguna tecnología de automatización, automatizando algunos procesos, por ejemplo, lo que hablábamos en el capítulo anterior, desarrollando unos pilotos o una fábrica de automatización en un área, y ya se da cuenta de los beneficios que trae la automatización y empieza a pensar en cómo podemos replicar estos beneficios y esta tecnología en diferentes áreas y en toda la empresa, ¿sí? Ya pensando globalmente en toda la empresa, es un momento cuando ya empezamos a pensar en el centro de excelencia, ¿listo? El cual nos va a dar pues todos los lineamientos, todo el gobierno, toda la organización para poder implementar una estrategia de automatización que realmente impacte el negocio, ¿listo? Otro de los momentos también es cuando ya la organización desea impactar ese balance scorecard, ¿sí? Disminuyendo los costos operacionales, aumentando la productividad, aumentando la experiencia de los clientes desde una perspectiva global, como lo mencionamos, impactando a todas las áreas. ¿Listo? Esos son como los momentos en donde consideramos que una organización está lista para dar ese primer paso en el centro de excelencia. No sé, tú, Sergio, desde tu perspectiva y desde tu rol, ¿tú cómo Yo, lo ves? mira, yo lo leo, yo resumiría de pronto lo que está diciendo Andrés, es cuando las organizaciones reconocen el proceso como un proceso que tiene que subirse en una dinámica de mejora continua. Cuando se reconoce que la capacidad organizacional tiene que entrar en en un proceso de mejora continua, creo que tiene que empezarse a pensar estas iniciativas, porque es que nosotros entramos a automatizar procesos y los procesos siempre tendrán las oportunidades de mejorar y siempre van a estar en permanente evolución. Algunos morirán, algunos evolucionarán, las plataformas cambian, y la dinámica de automatización y los resultados y el impacto que generó la primera automatización no significa que vaya a seguir siendo el mismo. Entonces, cuando la organización tiene la capacidad de estar midiendo el resultado y no solamente está haciendo proyectos de automatización, obtiene el resultado y sigue con más proyectos, sino cuando empieza a entender que tiene una capacidad que la quiere volver organizacional para aprovechar a la organización y crecer esta capacidad, pero hacerlo de una manera que sea escalable, estructurado, sostenible. Ese es el momento en que las organizaciones deben identificar y cuál es una buena forma de hacerlo. Tú decías, uno logra hacer un piloto, ver unos resultados, de pronto tener un retorno de inversión y qué bueno, y lo puedes hacer en múltiples áreas, pero cuando tú pierdes el control, es como más o menos el tema es cómo haces tú para recorrer el camino estructuradamente. Yo creo que una de las claves está en que la organización mira, procese, entienda lo que la automatización está significando, le está generando y eso le va a dar la oportunidad de alguna manera de pensar un poquito ya en montar un centro de excelencia. Hay otras variables importantes y es las organizaciones también tienen que tener como un motor y cuando se necesita una estructura empoderada al interior de la organización que le ayude
a generar esa capacidad a nivel organizacional, pues también es un buen momento cuando, digamos, dentro de la dinámica de la organización no es suficiente los proyectos que se están lanzando, digamos, desde un área de tecnología, sino que ya se requiere que la organización tenga una estructura, que tenga esas conversaciones que a veces pueden ser conversaciones difíciles, porque pueden ser conversaciones de priorización dentro de las áreas de la organización o conversaciones de lineamientos organizacionales, lineamientos tecnológicos, cuando se necesita que esas iniciativas que se pilotearon, que dieron algunos resultados, empiecen a llevarse a otra escala. Ese es un buen momento para pensar en un centro de excelencia. Lo otro, y tiene también que ver mucho con la tipicidad de las organizaciones. Típicamente cuando empezamos en organizaciones que empiezan a generar una resistencia, vamos a necesitar también otros roles muy importantes en gestión del cambio, en cambiarla, en trabajar la cultura, en evangelizar a la organización, para poder hacer que la organización al final realmente aproveche un centro de excelencia, porque no se trata de montar un equipo específico experto en automatización y ya, ¿cierto? Porque pues de pronto hasta en muchas organizaciones que ya tienen una buena estructura del área de tecnología, lo tengan y lo trabajen así y pareciera que es un centro de excelencia. Pero ¿cuándo vamos a aprovechar un centro de excelencia? Cuando entendemos que tenemos toda una organización y queremos entregarle una capacidad de automatización a la organización para que la organización sea mucho más ágil para ir a responder al mercado, a la dinámica del mercado. Entonces, si todos dependemos de un equipo específico, o si creemos y de unos proyectos específicos, o si creemos que esa dinámica ya la podemos entregar a la organización y generar una capacidad que sea sostenible, controlable, ese es un buen momento. Y para eso necesitas capacidades en gestionar cambio, en entrenamiento, por ejemplo, en formación. Entonces, también tenemos que pensar cuándo es un buen momento, cuando tenemos las capacidades estructurales para mantener procesos de formación, porque no, tú elevas una capacidad y debes ser capaces de mantener esa capacidad organizacional, y eso necesita reentrenamientos, actualizaciones. Entonces, el punto de formación, de impacto cultural, son puntos bien relevantes, porque lo que queremos es aprovechar las competencias, las experiencias que se dan al interior de la organización para que, como lo decía Andrés, se vuelva un aprendizaje organizacional y realmente el beneficio sea organizacional y no solo a unos procesos determinados o unos proyectos determinados que pueden tener un fin. Entonces, para mí, Andrés y Carol y audiencia, el centro de excelencia debe suceder cuando la organización ve la oportunidad de tomar una capacidad que ha sido demostrada ya con casos, pilotajes, no sé, 3, 6 meses en adelante, y ha demostrado que esa capacidad produce un bien a la organización y necesitamos escalarla de forma estructurada. Sí, mira que a mí me gustaría mucho resaltar un punto que mencionas que me parece clave, y me acuerdo que en el primer capítulo lo hablábamos, y era dejar de ver la automatización como una simple tecnología y empezar a verla realmente como una estrategia, y como una estrategia de mejora continua, porque al final cuando uno implementa la automatización con sentido de negocio, lo que está haciendo, lo que está buscando es implementar una estrategia de mejora continua, que realmente mejore continuamente la organización, las áreas, los procesos. Y yo creo que cuando la organización está lista para dar ese paso, y como tú planteabas, trabajar en todos esos frentes de gestión de cambio, de cultura, de entrenamiento, de generar capacidades, de empezar a priorizar, de empezar a analizar el negocio y digamos que autoevaluar su productividad, su eficiencia. Yo creo que ese es el momento también para dar ese primer paso, ¿no? Creo que resalto mucho ese punto que mencionas porque me parece clave, y me parece que se ha tocado transversalmente durante todos los capítulos, ¿no? Sí, yo también recurro a que también depende mucho del tipo de organización en que nos encontremos, porque ya hay organizaciones que, más allá de un centro de excelencia de automatización o de RPA, ya ha tenido el aprendizaje de tener centros de excelencia dentro de la organización para una u otras características. Entonces, seguramente transitar ese camino sea mucho más fácil que otros
que apenas vayan a experimentar esto por primera vez dentro de una organización. Entonces, creo que ahí podremos profundizar seguramente en la segunda pregunta y es de cómo recorrer ese camino. Si ya identificamos que algunas de las variables mencionadas nos llevan a tomar la iniciativa, bueno, pues ahí tenemos que ver también un poquito las condiciones organizacionales. Sí, Sergio, y eso precisamente quería conectar con esta siguiente pregunta, y es ¿cuál es ese modelo de despliegue? Esto, dentro de los procesos y las conversaciones que hemos tenido, hay organizaciones que ya funcionan con soluciones on-premise, con aplicaciones, con fábricas de desarrollo propias, funcionan con un modelo de centro de excelencia, pero acá la pregunta es si es hacerlo centralizado o descentralizado. Centralizado en donde ya la organización tenga todas las capacidades y los roles empoderados desde un punto central. Hay organizaciones que nos dicen, oiga, ¿ustedes creen que el centro de excelencia debería tener bajo un modelo liderado por el área de tecnología? ¿Deberíamos involucrar líderes, por ejemplo, de negocio? Otros nos dicen, no, hemos creado un centro de excelencia en donde tenemos roles de automatización, roles de tecnología, roles de PMO. Entonces, acá algunas organizaciones también nos dicen, le damos autonomía a las áreas para que esas áreas identifiquen los procesos o las iniciativas de ser automatizadas. Entonces, pues esta es una conversación interesante, sobre todo desde el modelo y como tú lo decías, Sergio, desde el tipo de organización. Entonces, pues acá quisiera que siguiéramos la conversación sobre estos modelos de despliegues, el centralizado y descentralizado y qué significa cada uno de ellos y pues cómo podemos interiorizar cada uno de nosotros desde nuestra organización y desde cómo están funcionando hoy en día. Bueno, a mí me gustaría de pronto empezar hablando un poco del modelo centralizado, ¿sí? Explicarles un poco qué es esto, qué ventajas y qué desventajas puede tener, ¿no? Bueno, realmente como Carol lo indica, el modelo centralizado hace referencia a poder tener el centro de excelencia desde un único lugar, ¿sí? Que se encargue de hacer toda la operación del centro, ¿sí? Desde la identificación de las necesidades de automatización en las diferentes áreas de negocio, desde la priorización, el análisis, la construcción del caso de negocio, el desarrollo, el diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y todo el soporte de administración desde un único lugar. ¿Listo? Entonces, ¿realmente qué ventajas trae este modelo de centro de excelencia centralizado? Lo primero, pues claramente el gobierno, la organización, poder empezar a implementar estas soluciones de automatización de una forma organizada y con un control total de ese despliegue. Entonces, muchas veces una organización pues tiene ya una arquitectura de aplicaciones, una arquitectura tecnológica montada, con unos lineamientos, con unas políticas, con una seguridad. Y al momento de implementar un centro de excelencia centralizado, tenemos la oportunidad de alinearnos totalmente con esa arquitectura. ¿Listo? Y alinearnos en los lineamientos, en las políticas, en los regímenes, en los lineamientos de seguridad, por ejemplo, para poder empezar a dar valor en los procesos a través de la automatización sin perder el control de esa estrategia, ¿no? Esa es una primera ventaja y muchas organizaciones empiezan con este paso, ¿sí? Muchas organizaciones de pronto les da un poco de miedo empezar a decir, no, descentralicemos esto y empecemos a repartir las capacidades por toda la organización y empecemos a construir iniciativas de automatización, porque entonces les da miedo perder el control y empezar a construir soluciones por todo lado. Entonces, este modelo centralizado permite tener ese control, ese gobierno, ¿listo? Y empezar a priorizar las iniciativas de automatización desde un centro unificado, identificando realmente cuáles son las iniciativas que aportan o generan mayor beneficio en la organización. ¿Listo? Claramente esto también trae unas desventajas, sobre todo a nivel de los cuellos de botella. Al tener un único equipo centralizado y seguramente muchas áreas de negocio esperando para construir iniciativas de automatización, esperando mejorar sus procesos, pueden existir cuellos de botella porque la capacidad del centro puede no ser suficiente para poderle dar valor a todas las organizaciones y generar un impacto en el corto plazo o un beneficio en el corto plazo a la organización. ¿Listo? La otra desventaja es también la percepción del valor o del impacto o del beneficio.
Con un centro de excelencia centralizado, seguramente el camino es un poco más lento, ¿sí? Para llegar a tener ese beneficio total en la organización, donde veamos un impacto en los costos operativos, en los KPIs de los costos operativos de toda la organización, debido a que tenemos un único equipo que se encarga de hacer las automatizaciones o construir las soluciones. ¿Listo? Entonces, son como algunas ventajas y desventajas. Eh, Claramente no es un modelo que esté mal, de hecho es un modelo muy atractivo para iniciar con la estrategia del centro de excelencia y poco a poco se va mejorando y se va llegando, digamos que a la excelencia, como lo dice el centro, ¿no? Sí, Andrés, yo lo que compartiría con la audiencia es que más que de pronto centralizado, descentralizado y que uno u otro enfoque, para mí yo creo que uno lo que tiene que nacer de un modelo centralizado y mi recomendación sería que fuéramos viendo qué capacidades la organización es capaz de acoplar a su dinámica para irlas pudiendo descentralizar. Porque yo creo que hay cosas que nacen necesariamente centralizadas como las estás mencionando, o sea, empezar a montar automatización en la organización sin tener unos lineamientos de seguridad y administrar la capacidad, la capa de seguridad, pues no suena a ninguno de los que pensamos en y trabajamos en este tema. Yo creo que hoy en día los proyectos están regidos seguramente muchísimos por áreas de tecnología muy estructuradas. En el peor de los casos están controlando algunas cosas que uno ya sabe que mínimamente están centralizadamente gobernadas o seguramente unas organizaciones más maduras que otras, pero temas arquitectónicos, temas de seguridad, temas de lineamientos de desarrollo, y empieza un poco la escala a subir, ¿no? El método, ¿sí? O la plataforma, ¿sí? Entonces, definiciones si usamos una o múltiples plataformas, o si lo hacemos con un único método, son definiciones muy importantes que en principio para nosotros, o para nuestra recomendación, deberían estar, si no lo están hoy en día, deberían estar gobernadas desde el principio, desde áreas de tecnología centralizadamente. Y ese debería ser un gran punto de partida, porque imaginen ustedes, no sé, no tener gobernado el método, ¿cierto? Y empezar a crecer y con métodos distintos, donde las aplicaciones se desplieguen y la documentación sea distinta, la forma de soportarla sea distinta, la forma de integrar tenga diferentes actividades en su método. Entonces empiezas a tener un modelo que no es sostenible en el tiempo. Entonces yo sí creo que uno debe arrancar por algunas cosas que necesariamente debemos centralizar, pero yo sí invitaría a que muy rápidamente busquemos la descentralización de la capacidad organizacional, de que la organización consuma automatización, que entienda la automatización y vea cómo le puede cómo la puede aprovechar en su día a día. Eso evidentemente necesita evangelistas que llamamos, ¿cierto? Dentro de las diferentes áreas que entiendan muy bien para qué sirve la automatización, que entiendan, que sean capaces de hacer un caso de negocio, que sepa qué es automatizable, qué no es automatizable, qué vale la pena automatizar. Todo, digamos, lo que hemos hablado seguramente en las temporadas anteriores, pero en los capítulos anteriores. Pero ese tipo de preguntas, ese tipo de racionamiento, entender cuándo algo está impactando el negocio o cuándo no lo está impactando, ¿sí? Porque es que, digamos que la automatización debemos analizarla de varias perspectivas. Si la automatización está haciendo lo que tiene que hacer, digamos que si el robot está haciendo lo que tiene que hacer, es una pregunta que debería contestarse de pronto desde el área centralizada, ¿cierto? Un área de tecnología, el robot está funcionando bien, está soportando, está operando bien. Pero si ya las automatizaciones están generando el impacto y se mantienen generando el impacto o tienen que evolucionar, eh, dejarlo de nuevo en un área centralizada, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que nos generan, lo que mencionaba Andrés, unos cuellos de botella. Y vamos a depender que ese cuello de botella pueda ir a la velocidad que el negocio necesita. Y en ese cuello de botella, pues puede haber analistas, y debe haber, de hecho lo vamos a ver en la parte de los roles. Sin embargo, va a haber una limitación natural de la capacidad de ese equipo. Entonces, para mí el ideal de ese modelo híbrido es cuando logramos permear a la organización para que una organización que se enfrente en diferentes problemáticas de negocio, a diferentes velocidades de respuesta, sea capaz de intuitivamente incorporar la automatización como parte de su respuesta a sus soluciones, y que detrás tenga toda una capacidad organizacional
armada, estructurada, con todos los lineamientos de los centros de excelencia, pues creo que ese sería el estadio óptimo. Pero evidentemente hay que recorrer un camino, porque evidentemente hay que armar una capacidad, como lo mencionaba hace un rato, de formación para poder entrenar, para poder hacer, digamos, poniendo un caso que veíamos, digamos, todo el tema de armar los casos de negocio, ver el impacto del negocio y ver cuándo automatizar o no automatizar. Esa capacidad, si la dejamos en el centro de excelencia puesta en un business analyst, bueno, pues cuántas automatizaciones cuántos casos de negocio va a poder hacer ese business analyst, y esa es la capacidad de la organización. Ahora, si eso lo tienes en 7 personas dentro de la organización y los estamos reentrenando y los estamos sensibilizando permanentemente y los vamos, los vamos manteniendo dentro de la dinámica de crecimiento de la organización de automatización, pues puede generar una velocidad muy distinta a la organización en la capacidad natural de automatización. Entonces, para mí esa mezcla sería ideal. En última, lo que estamos diciendo es que uno debería estar descentralizando capacidades sin perder control. O sea, vamos a partir de un modelo que centralizado busca controlar plenamente a un modelo mucho más flexible, pero en ese proceso, pues no podemos perder ni el control, no podemos perder las eficiencias, porque en la medida en que vayamos haciendo ese despliegue, no puede suceder que las automatizaciones que hacemos no tengan un control, un monitoreo, no nos permitan aprender para aplicarlo organizacionalmente, los aprendizajes de una u otra área, o inclusive para que simplemente evolucionen los mismos procesos y simplemente quedaron automatizados y más adelante es un desorden automatizado. Entonces, si vamos a crecer así, ahí es mejor detenerse y decir, no, mire, mantengamos mayor control. Pero si ya somos capaces geográficamente o organizacionalmente de desplegar esas capacidades o de construir las estructuras, y ahí mencionábamos los roles de gestión permanente de formación, de gestión de cambio, de lineamientos tecnológicos, etcétera. Pues me parece el estadio original, idóneo ir en ese camino de descentralización. Mira que hablando, que escuchándote sobre ese modelo híbrido, estaba como pensando un poco como en la experiencia que hemos tenido cuando hablamos con clientes. Y de pronto acá Carol está de acuerdo conmigo, y cuando nos sentamos, por ejemplo, con un área de operaciones, con un área de compras, con la persona de finanzas, con la persona de comercial, empezamos como a identificar esas personas, y yo creo que es por también la generación en la que estamos, que son amantes de la tecnología y trabajan en áreas de negocio, no trabajan en un área de TI. Y a veces uno habla con ellos del tema de tecnología, de automatización, de RPA, y uno siente que saben más que uno. Pasa, o sea, son amantes de la tecnología y digamos que, claro, seguramente no haciendo este modelo híbrido, estamos de pronto perdiendo ese conocimiento que tienen las empresas en esas áreas de negocio, porque lo que nos enfocamos es no solamente el área de TI, es la encargada de hacer todas las soluciones de automatización y ya. La capacidad que tenga TI es la capacidad que tiene la organización para generar soluciones. Pero en cada área de negocio siempre hay una persona o dos personas, y yo creo que la audiencia en este momento está pensando como en esas personas que tienen en su área, que son amantes de la tecnología, que les gusta aprender, que les gusta traer acá la solución, que les gusta, como popularmente se dice, cacharrear diferentes aplicaciones, y son como esos amantes de la tecnología que podemos aprovechar ese conocimiento para empezar a generar ese impacto de forma mucho más rápida y volver como realidad ese modelo híbrido, ¿no? En Sí, eso estaba como realmente pensando. yo creo que esa es la recomendación. Ahora, de verdad, esto depende muchísimo de cada tipo de organización. Las que ya tengan más experiencia en centros de excelencia sabrán un mejor camino, sabrán qué tanto pueden conectar con esos cacharreros, qué tanto pueden controlar a este equipo, qué tanto hay que crear estructuras de poder dentro de la organización para poder llegar a tener esos niveles de influencia, pero a la vez de control. Y los que no lo han hecho y van a disparar por primera vez un centro de excelencia, pues tienen que tener ese warning, porque va a ser difícil, porque se van a encontrar con una organización en la cual ustedes tienen que regir permanentemente el control. Sí, pero sí aprovechando esas capacidades. Es ese balance, pero definitivamente yo creo que cada día pues estamos más invitados a aprovechar esa capacidad de tanto talento que hay en las organizaciones y vincularlos por lo menos en toda la capacidad de negocio. Ahora ya
ir a modelos más ideales y completamente descentralizados, donde inclusive el desarrollo se entregue a las áreas de negocio y la velocidad de producción del desarrollo esté inclusive en las áreas de negocio como tal. También sucede en organizaciones muy, muy estructuradas. Yo en principio diría que arrancaría por tener la capacidad de desarrollo como tal, de pronto sí, muy controlada y centralizada en el centro de excelencia, pero también puede llegar a suceder que inclusive lo despleguemos a las áreas funcionales, también teniendo cuidado del tema post-implementación, el tema de soporte, porque después soportar robots hechos por otras personas, ¿cierto? Y que pasen a un centro de excelencia para todo su monitoreo y soporte tecnológico, que se puede hacer y que se debería llegar a hacer, pues también tiene unos retos importantes en rotación de personal, en el método, en varias características, digamos, tecnológicas que tenemos que tener en cuenta. Pero, pues, digamos, sería mi recomendación inicial, Carol, frente a esta Listo. pregunta. Y de Sí, pronto, no, bueno, vamos, para terminar, dale, estaba dale. pensando justamente en un cliente que tenemos hoy en día que le dictamos una capacitación de RPA hace un par de semanas. Y hoy en día están locos todas las áreas que estuvieron en la capacitación porque ya quieren empezar a crear robots, ya están creando robots. Y justamente hablaba con la persona de arquitectura de tecnología de esta empresa y me decía, Andrés, estoy loco, no sé qué hacer con esto, cómo le definimos el gobierno a esto, porque ya todo el mundo quiere empezar a meterse en la tecnología, ya todo el mundo quiere empezar a construir automatizaciones de sus procesos porque vieron el valor de la tecnología y ven cómo esta tecnología les puede dar beneficio en los procesos, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos este caso con este cliente en donde estamos ya construyendo un centro de excelencia con un modelo, digamos que híbrido, podemos decirlo así, porque queremos aprovechar el conocimiento que pudimos darle a esta organización en las diferentes áreas, pero siempre con un gobierno centralizado. Entonces, eso es como un caso que quería como traer acá porque me parece que da a lugar a esta conversación, ¿no? Sí, y eso que dices, Andrés, precisamente conecta con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son esos roles y responsabilidades? Nosotros tomo otra vez como ejemplo ese caso que está diciendo Andrés, en ese taller lo que hicimos también fue incluir a líderes funcionales. Entonces, eso pues de una u otra manera ayuda a que se vaya desplegando un modelo híbrido en donde, no sé, le asignemos a esos líderes funcionales a que identifiquen esas oportunidades. Ellos nos decían, bueno, ¿quién debería identificar esas oportunidades? Si ya tiene la organización un concepto de lo que es esta automatización, de qué es automatizable, qué no es automatizable, pudiera darse algún espacio para que algunos líderes puedan identificar esas oportunidades. Y ahí es donde empiezan a pensar desde el negocio, si me genera un retorno, si me ayuda a disminuir mi carga operativa. Entonces, pues dentro de los modelos híbridos también se puede asignar tareas o responsabilidades a estos líderes, obviamente sin perder el control. Entonces, sí es importante que empecemos a definir qué debemos respondernos en cuanto a las capacidades que tenemos internas ya definidas en la organización y cuáles son esos roles y responsabilidades que ya tenemos y qué debemos ir a buscar, que es un poco la respuesta que quisiéramos dar acá y la conversación que quisiera que empezáramos a tener Andrés y Sergio. Sí, mira, yo me devuelvo un momentico a la primera diapositiva cuando tú explicabas que era el COE y hablabas de que el COE o el Centro de Excelencia es un equipo multidisciplinar, ¿sí? Entonces me quedo con esta frase porque realmente el COE no es solamente un equipo técnico, ¿sí? A veces uno se imagina es un equipo técnico que se encarga de desarrollar. No es solamente eso. Un centro de excelencia es un equipo multidisciplinar en donde interactúan diferentes roles de la organización para poder materializar soluciones de automatización pues, que generen mejora continua, como lo hemos venido hablando. Dentro de estos roles, el primero que quisiera comentarles o contarles es el analista de negocio, ¿sí? El analista de negocio es esa persona que está en las áreas de negocio, escuchando las áreas, entendiendo esas necesidades, entendiendo esas problemáticas a nivel de eficiencia, de operación que tienen estas áreas, puede ser un área de compras, un área de finanzas, un área de operaciones,
y empezando a traer esas iniciativas o esas necesidades, ¿sí? Para convertirlas en iniciativas de automatización. Entonces es una persona que conoce los conceptos de automatización desde el frente funcional, sabe las capacidades de la automatización en la empresa y es capaz de convertir la necesidad en una iniciativa, ¿sí? Ese es como el primer rol que vemos acá, que es el analista de negocio. ¿Listo? Posteriormente tenemos otro rol que se conecta con este analista de negocio, que es el arquitecto de solución, ¿sí? Este arquitecto de solución es como nuestro líder técnico, nuestro líder de solución, nuestro líder de automatización, que tiene la mayor experiencia y el mayor conocimiento en tecnologías de automatización y en procesos de negocio, y es el que recibe esa iniciativa, ¿sí? Y empieza a construir, junto con el analista de negocios, toda una arquitectura y un diseño de solución. ¿Listo? Entonces empieza a analizar qué tecnología de automatización se acopla mejor a esta necesidad o esta iniciativa, cómo la deberíamos desarrollar, cómo hace match esta solución con la arquitectura de aplicaciones de la organización. ¿Listo? Y se encarga de ser ese líder, ¿listo? En la materialización de esta iniciativa. Posteriormente, se conecta acá el desarrollador de automatización, que es esa persona técnica que conoce la tecnología, ha tenido experiencia desarrollando soluciones de automatización, conoce muy bien desde el lado técnico y desde el lado funcional esta tecnología y es capaz de tomar esta iniciativa, tomar este diseño de solución y hacerlo realidad, materializarlo. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos ya una línea donde tenemos la identificación de la necesidad, todo el diseño de la solución y todo el desarrollo de la solución. ¿Listo? Todo esto claramente tiene un rol transversal que es el coordinador del centro. Es muy importante este coordinador porque este coordinador se encarga de hacer toda la organización de recursos, las asignaciones, el seguimiento de los desarrollos de automatización, ¿sí? Al final estos son, digamos que proyectos de automatización que están todos incluidos en el centro de excelencia y tiene que haber un coordinador. ¿Listo? Algo muy importante también acá, que también va transversalmente, y Sergio lo mencionó mucho en sus aportes, y es la gestión de cambio. Ese gestor de cambio debe estar trabajando constantemente con toda la organización para empezar a cambiar ese mindset de las personas, para que vean la automatización como un aliado estratégico. No la vean como un competidor, no la vean como algo que nos va a quitar el trabajo, que nos va a reemplazar, porque realmente el objetivo de la tecnología o el objetivo de la automatización no es ese, no es reemplazar, ¿sí? Es eliminar esas actividades operativas de las personas para que realmente las personas puedan enfocarse en agregar valor, en hacer actividades diferentes, que los desarrollen como persona, que los desarrollen como profesional y que realmente puedan impactar a la organización desde otros frentes, ¿sí? Entonces, esta gestión de cambio es vital. Sí, es clave trabajar con la cultura. Hay organizaciones que están más avanzadas que otras, seguramente en este aspecto, y esto se debe trabajar. Y otro punto muy importante, otro rol muy importante dentro del centro de excelencia es la seguridad. Es el gestor de la seguridad. Muchas organizaciones piensan en automatización, en RPA, como así que un robot va a interactuar con mis aplicaciones, ¿dónde está la seguridad de esto? Esto puede ser vulnerado, no puede ser vulnerado. ¿Cómo se trabaja la seguridad? Por eso es muy importante y también para tranquilidad de las organizaciones que este rol del gestor de la seguridad se encargue de velar porque todas las automatizaciones cumplan con los lineamientos a nivel de seguridad de la información que la organización necesita. ¿Sí? Eso es lo más importante también, la seguridad. Que si vamos a generar soluciones de automatización, estas soluciones sean seguras y le brinden a la organización la tranquilidad de que estoy mejorando mi proceso sin abrir un hueco o un gap de información donde pueda perder datos, donde pueda perder información, donde pueda ser vulnerado. Entonces, esa es como la invitación, estos son los roles que nosotros vemos desde ITIS en el centro de excelencia. Yo quisiera Clara, mejoría y dale, Andrés, dale, todo tuyo. y es, no sé cuántos de todos los que estamos acá podemos estar asustados con esa cantidad de roles, ¿no? O sea, ¿a qué horas hago yo un centro de excelencia que tiene como 15 roles, no, como 10 roles que mencionó Andrés? Los roles son muy importantes. La realidad es el cómo lo van a hacer dentro de sus organizaciones. Pues la realidad es que uno sí debe arrancar con la ejecución de unos roles claves que pueden estar ejecutados por una combinación de personas, por supuesto. Pero sí hay cosas que hacen que un centro de excelencia realmente
trabaje como un centro de excelencia en una organización. Y una de esas es claramente esos amantes de la automatización que conocen de negocio tienen que estar dentro del centro de excelencia. Así puede ser, uno puede arrancar con uno o dos analistas de negocio para después ir logrando crecer y volverlo toda una estrategia descentralizada, como hablábamos anteriormente. El equipo experto en automatización técnica también tiene que estar en ese centro de excelencia. Entonces, pues ahí ya podemos ir armando un grupo que tenga la capacidad técnica, la capacidad funcional y digamos, el conocimiento de negocio, esa combinación junto con la capacidad de despliegue, que es ese otro pedazo de gestión de cambio, de capaz de incidir en la organización para ayudar a desarrollar, sensibilizar, evangelizar. Y detrás, pues hay un componente arquitectónico, seguridad, de lineamientos que puede estar pues muy soportado por el área de tecnología en algún rol específico que se vincule a ese comité o a ese centro de excelencia. Entonces, hay que saberlo estructurar, ¿cierto? Pero pues la idea es que los roles no falten, seguramente, y dependiendo del tamaño y de la evolución de la automatización dentro de sus organizaciones, el equipo puede ser más o menos grande, pero digamos que crear como la viabilidad de hacer este proceso, siempre y cuando los roles que estamos mencionando pues se vean ejecutados. Mira que una recomendación muy importante acá, Sergio, es hacerlo progresivo. ¿Sí? Realmente no es empezar, listo, voy a implementar un COE hoy y ya desde mañana voy a empezar a impactar todas mis áreas y a llegar a todas las áreas. No, realmente esto debe ser un trabajo continuo en donde progresivamente empecemos con un área, con otra, con otra, con otra, con otra, y empecemos a ir mejorando nuestro centro de excelencia, nuestro modelo de operación poco a poco. ¿Sí? Muchos centros, muchas empresas, digamos, que han fracasado en la implementación de un centro de excelencia porque buscan hacerlo impactando todo de una vez. Entonces crean un centro y este centro se vuelve loco trabajando con todas las áreas de negocio y al final la organización dice, uy, no, ¿yo en qué me metí? Chao. Pero cuando una organización empieza poco a poco, impactando una área, otra área, y progresivamente va mejorando el modelo de operación, llega a un punto en que va a tener un modelo de operación tan robusto y tan sólido que realmente el mismo centro va a empezar a generar valor desde el inicio. Entonces, Sí, es como una yo, recomendación ahí como muy importante. Yo para Yo ahí, cerrar el punto, Carol, y darte la palabra para que podamos cerrar y pasar a preguntas, lo que quiero decir es que el centro de excelencia no vaya a desvirtuarse. Lo que debe pretender es, como lo dijimos desde el principio de la reunión, es que sea un proceso de mejoramiento de la organización, y que la organización aprenda y pueda aplicar aprendizajes. Y para eso ahí tiene que estar monitoreando permanentemente los resultados y actuando con eso. En el momento en que eso no se puede hacer por la escala, porque se pierde el control, estamos fallando en la implementación del centro de excelencia. Entonces, para mí es más allá de pronto de cómo lo terminemos de estructurar, el asegurarse que ese gobierno siempre esté allí, en todos los lineamientos que hemos hoy repetido en este seminario. no, yo iba a complementar un poco desde la visión de también de la experiencia con clientes o con una organización que estuvimos conversando hace muy poco y ellos están en un momento en el que ya tienen muy madura esa primera parte. Tienen, eso, tienen tres tipos de roles diferentes liderando desde el área de tecnología, desde el área de proyectos y desde el área de automatización, y ellos mismos identifican esas necesidades de automatización. Pero entonces, ¿qué hacen? A través de un tercero, los terceros son los que les implementan la tecnología. Entonces llegan hasta un punto en donde identifico la oportunidad, armo el caso de negocio, pero el caso de negocio necesita el insumo de el proveedor que me va a hacer la automatización. Entonces, pues acá, en este caso, tienen incluso diferentes tecnologías y pues simplemente ellos dicen, nosotros no queremos ser expertos en la tecnología, pero sí en identificar esas oportunidades y respondernos a las preguntas de negocio que de una u otra manera pues nos ayudan a tener esa línea y ese hilo de responder a esos indicadores de eficiencia y productividad. Pero pues llegan hasta un punto en donde ya le dicen a un tercero
un tercero como nosotros, automatíceme esto que levanté, construí el documento detallado del proceso, automatícemelo y pues digamos que ese es otro escenario que pues lo traigo también sobre la experiencia que hemos tenido. Sí, claro, yo creo que ahí, ya para terminar, es muy importante que la organización, y en el ejemplo que pones, aunque tercerice ese desarrollo de automatización, la organización está liderando el centro de excelencia. Entonces Sí, es importante que las organizaciones se apropien de esto y tengan ese liderazgo, porque muchas veces, y hemos visto casos, y yo he leído muchos casos, de empresas que tercerizan todo el centro de excelencia con un proveedor, y el día que el proveedor no esté, se acabó el centro de excelencia en la empresa. ¿Sí? Entonces es muy importante que la organización esté involucrada en el centro de excelencia, lidere su centro de excelencia y ya digamos a nivel de estrategia y costos y viabilidad, ve interesante que tenga terceros que le puedan ayudar dándole una capacidad operacional adicional, es muy valioso, es muy válido, pero siempre desde el liderazgo del centro de excelencia debe estar interno en la empresa. Eso también es como una recomendación. bueno, no, pues muchísimas gracias Sergio y Andrés por acompañarnos en este episodio. No hemos visto preguntas en el chat, no sé si tengan preguntas de pues, los tópicos que hemos tocado en este conversatorio y pues quedamos súper abiertos también a que nos envíen sus preguntas. Les vamos a compartir esta grabación también y si de pronto alguno le interesa que le enviemos los 3 episodios anteriores, pues también lo podemos hacer. Y les vamos también a enviar una encuesta para que por favor nos ayuden con sus respuestas. Y nada, pues no sé Claro, están si hay preguntando si preguntas. las sesiones, los capítulos anteriores están grabados y se les pueden compartir. Sí, sí, lo podemos compartir. Los compartimos, no sé, Jen, si incluso se puede en el chat o los enviamos como memorias con estas. Sí, nos están agregando correos para poderlos ¿Ok? enviar a determinados correos de algunas personas. Entonces podemos Perfecto, compartirlos y también por redes podemos compartirlos sin ningún problema. claro que sí. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Andrés y Sergio nuevamente. Em, y ya, pues los Espérame un esperamos segundo en el que siguiente Carlos nos episodio. está Creo que hay una pregunta, preguntando. sí. Carlos Bejarano nos pregunta cuando los procesos están maduros en automatización, el centro de experiencia, ¿cómo se comporta para el alistamiento de procesos de inteligencia artificial? Wow, qué bueno. Es decir, me parece súper entender que desde el principio se está contemplando que son procesos y no proyectos de automatización, sino que esos procesos van a seguir evolucionando en su aprendizaje y ya llegan a un punto en el que esa evolución tiene que llegar inclusive a aplicar nuevas tecnologías o la evolución de las mismas tecnologías. Entonces, yo creo que el Centro de Excelencia, Carlos, te va a permitir, primero, adquirir nuevas tecnologías sobre las que la organización no tiene la capacidad y el conocimiento. Todo ese centro de excelencia, la organización no está permeada por una nueva habilidad que tenga la inteligencia artificial para apalancar un proceso que ya esté maduro, como tú mencionas. La organización no lo sabe, ¿cierto? Aparece una nueva tecnología y un centro de excelencia va a agilizar la forma como la organización pueda acoplar el uso de una tecnología como inteligencia artificial y además lo haga controladamente. Entonces, yo creo que lo que hace el Centro de Excelencia es canalizar los posibles adelantos tecnológicos o funcionalidades o capacidades como la inteligencia artificial que mencionas para que la organización vaya apropiando y pueda utilizar ya procesos que seguramente ya tienen una madurez, ya operan y simplemente tengan que escalar su mejoramiento, pues, o que den un siguiente paso. Entonces, creo que fungiría como ese rol, Carlos, el Centro de Excelencia. Sí, yo ahí simplemente para complementar y totalmente de acuerdo contigo, el centro de excelencia claramente va a tener unas capacidades a nivel de tecnologías que van a ir evolucionando con base el centro va evolucionando. Entonces, inicialmente uno puede hablar con temas de RPA, pero más adelante puede uno incluir componentes de inteligencia artificial como un OCR, como un ICR, como modelos predictivos para poder entrar a alinearse con la automatización, con la tecnología como tal de automatización y empezar a generar automatización inteligente de procesos, ¿no? Entonces, claro, poco a poco el centro de excelencia los va a ir llevando allá.
y seguramente las iniciativas y las necesidades de negocio también los va a ir obligando a que el centro de excelencia tenga que ir evolucionando a nivel tecnológico, porque seguramente el RPA va a llegar a un punto donde no va a ser suficiente para poder realmente dar el valor a nivel de algunos procesos en donde se va a requerir la interacción de otro tipo de tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. Hay otra Stanley, pregunta. Stanley nos pregunta sobre la arquitectura, si ese rol que mencionó Andrés de arquitecto de soluciones, que se menciona debe estar dentro del centro de excelencia, se ve gobernado por la arquitectura empresarial y se acoja a esa arquitectura o tiene una arquitectura orientada específicamente al tema de automatización. Stanley, para mí la respuesta es, este rol tiene que estar muy permeado y digamos, referenciado dentro de la arquitectura tecnológica y empresarial de la organización que está regida seguramente por el área de tecnología. Así que este rol lo que debe es ir a asegurar que los lineamientos de la arquitectura quepan y respeten los lineamientos de la arquitectura de referencia que la organización tiene a nivel de las diferentes capacidades, modelos, nube, capacidades, posibilidades de integración, capacidades de responder al negocio. Cualquiera de las capas de la arquitectura de referencia creo que deben venir acopladas y deben venir al centro de excelencia como un lineamiento. Sí, yo digamos también hay que para dar una respuesta y se van a dar cuenta de esto cuando entren en el mundo de la automatización, y es que las tecnologías de automatización tienen algunas particularidades que nos obligan o nos llevan a desarrollar o evolucionar la arquitectura actual de la empresa, ¿no? La arquitectura empresarial de la empresa, la arquitectura tecnológica de la empresa, perdón. Entonces, seguramente ese arquitecto debe estar, claro, muy alineado con la arquitectura actual, pero también abierto a proponer a la organización ese desarrollo en la arquitectura digital de la empresa, ¿no? Porque la misma tecnología de automatización los va a obligar a hacer esos cambios, ¿no? Para poder alinearse y hacer ese match con la arquitectura actual. Hay otra pregunta. No, creo que ya no veo más preguntas Creo que la ya. de Sí, Javier, mira. creo que Javier tiene una. Sí, la Javier. voy a leer. Tengo una operación que tiene muchos procesos operativos no estandarizados, no repetitivos con gran capilaridad, como lo es la ejecución de actividades de trade marketing y comerciales en puntos de venta de los diferentes canales por gran cantidad de personas. Esto dificulta que pueda llevar la automatización específicamente hablando a muchos procesos. ¿Hay algún camino intermedio que pueda adaptar a mi centro de excelencia? Yo creo que es una muy buena pregunta porque realmente, y nosotros también nos hemos encontrado con muchos escenarios donde los procesos, pues son como dice Javier, no son estandarizados, no son repetitivos, el mismo negocio nos obliga a que haya mucho dinamismo en los procesos, ¿no? Digamos que lo que yo siempre pienso y digo es, yo creo que la automatización es para todos los procesos, pero no todos los procesos son para la automatización. Siempre se requiere hacer algo antes para llevar un proceso a una tecnología de automatización. Claramente las tecnologías han ido evolucionando y ahorita han sacado más y más tecnologías que seguramente se van a adaptar y van a poder llegar a poder automatizar este tipo de procesos. Digamos que acá lo que siempre hacemos es analizar caso a caso el proceso y empezamos a identificar aquellas tareas que sí se pueden automatizar. ¿Sí? No te podría decir que en un proceso que no es estandarizado, que no es repetitivo, que tiene todo lo que mencionas, se puede automatizar de inicio a fin. No, pero sí se puede identificar esas actividades pequeñas y seguramente hablaremos de una automatización que trabaje en conjunto con el ser humano, ¿sí? Para poder realmente optimizar el proceso. O sea, lo que buscamos con la automatización también es optimizarlo, ¿sí? Y también cuando hacemos un diseño de automatización, también eso nos ayuda a analizar el proceso y a optimizar el proceso desde el frente de proceso como tal, ¿sí? Entonces lo que yo te diría es, me parece interesante analizar esos procesos que mencionas y empezar a mirar dónde podríamos implementar temas de automatización y cómo podríamos trabajar en conjunto con el ser humano para optimizar tu proceso o tus procesos. Y yo le complementaría a Javier diciendo que el rol ahí del centro de excelencia te podría ayudar a aprender más rápidamente cómo la organización de pronto puede
puede con otras experiencias complementar lo que podríamos hacer en las áreas o en los puntos que hoy en día no encontramos facilidad para, ya sea para automatizar o para retornar la inversión. Puede haber variables críticas de negocio que faciliten el promover la automatización o otras dinámicas que te puedan complementar, y el centro de excelencia puede consolidar algunas otras perspectivas, variables que puedan ayudar ya sea a identificar si automatizar o no automatizar, o hasta dónde llevar un esfuerzo de automatización en áreas específicas como las que mencionas. Entonces, para mí el rol de centro de excelencia te podría ayudar a dar más perspectivas a un proceso tan complejo de automatizar como el que estás mencionando. Listo, pues no, muchas gracias. Y quedamos súper pendientes si tienen más preguntas. También les recomendamos contestar, por favor, la encuesta y pues estaremos contactándolos también a todos para que pues podamos seguir esta conversación si así lo requieren, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Sergio, Andrés, muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 5. Gracias, Carol, y gracias a todos por asistir. Espero Gracias. que haya sido un momento de mucho conocimiento. Gracias a ti, la audiencia. Un buen día para Gracias, todos. chao, que estén bien. Estén Chao, bien, chao. hasta luego, gracias.